lo has hecho. Aquel que no tiene, suple todas sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos a esta casa en este domingo. Como ya saben, pues la hora cambió. Hoy llegamos nosotros más temprano porque a veces miramos el reloj y decimos ya es hora, y cuando nos dimos cuenta, era un reloj que tenemos en la pared que no cambiamos la hora y pues nos dimos cuenta que era temprano todavía, pero es mejor llegar a temprano y no llegar tarde. Y a lo mejor a algunos otros les pasó lo mismo, porque cuando llegamos ya había bastantes aquí. O será que nos acostumbramos a la hora vieja, ¿verdad? De que ya ahorita ya sí se está haciendo oscuro y otras veces estas horas ya estamos saliendo. Pero nos vamos a acostumbrar al nuevo horario y eso pues nos vamos a tardar algunos días en acostumbrarnos, pero nos vamos a acostumbrar. Miskim no va a dar clase a los adolescentes, así es que no hay clase de adolescentes, no va a haber clases de inglés, porque Miskim tiene sus papás, pues ya están un poco ancianos y uno de ellos se puso delicado hoy, lo llevan al hospital, entonces ella va a tener que quedarse a cuidar el otro, su papá o su mamá. Así es que no va a estar con nosotros hoy y ya el viernes estará con nosotros. Así es que los adolescentes pues aquí se van a quedar en el santuario. Y también hoy estoy hablando con el hermano Javier, que vive en Guatemala con su familia, y él tiene planes de venir acá con su familia, va a estar acá como un mes parece, y estará algunas semanas aquí con nosotros y luego se va a ir al norte creo una semana y va a regresar. Y pues vamos a tener esa bendición de compartir con él. Ya estoy hablando con él hoy y ya me aseguró que sí, ya para el domingo estará aquí con nosotros, así es que ya él podrá traer la enseñanza ese domingo, aprovechando que él va a venir a visitarnos. Así es que próximo domingo, pues primero Dios, el hermano Javier nos estará trayendo la enseñanza aquí en este lugar. Bueno, pues vamos a la enseñanza de hoy y vamos al libro de Efesios capítulo 2 y versículo 10, para así darle inicio a la enseñanza de hoy. Esa es la introducción a ese versículo 10, capítulo 2 de Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos hechura suya, hechura de Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Dice que Dios preparó de antemano las obras en las cuales quiere que andemos. Y son obras de justicia, obras de santidad, obras de amor, de ayudar al prójimo, de amar al prójimo y de hacer todo para la gloria de Dios. No son obras para vernos bien nosotros, para ser vistos de los hombres, sino son obras que glorifiquen a Dios. Que todo lo que hagamos nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida, ya no es para hacer alarde de nosotros, de que somos buenos, de que somos generosos, porque cuando hablamos de nosotros, entonces nos volvemos religiosos, nos volvemos como los fariseos, nos volvemos como los escribas, y entonces ya no andamos en buenas obras. Entonces las buenas obras son obras de justicia que glorifiquen a Dios, según ese versículo. Para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos predestinó. Así es que estamos aprendiendo en este caminar a hacer esas buenas obras, porque normalmente el ego del ser humano es ser visto. Ese es el ego del ser humano, no sé si usted se ha dado cuenta. Te sacas una foto y ¿a quién ves primero? A ver cómo salí. Hay una foto entre varias personas y siempre nos buscamos a nosotros mismos. A ver cómo salí. Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Desde mi persona hasta allá atrás. Así es que ese es el ego, hermano. Ese es el ego que el ser humano tiene, y no solamente los cristianos, sino a nivel mundial. Que siempre queremos vernos bien, siempre queremos quedar bien, siempre queremos que nos admiren. Y es por eso que en la farándula pues hay personas que llegan a ser estrellas, llegan a ser famosos, y muchas de las veces pues como dicen ellos pierden el piso. A veces se sienten tan famosos que ya son hasta muy delicados con aquellos seguidores que ellos tienen,
y después hasta caen mal, porque ya después dicen cada cosa, hacen cada cosa, que después dice la gente, no, ya perdió el piso. Esta ya perdió el piso, ya se cree mucho, antes era muy humilde y ahora ya se cree demasiado, ahora sí ya, como ya está en lo alto, ya ni quien lo toque. Eso es cuando se pierde el piso. Y tanto sucede en la farándula, en el mundo secular, como sucede también en la iglesia, porque no estamos exentos del ego. Entonces, hay famosos que llegan a la fama y se vuelven millonarios y famosos internacionalmente, y siempre son humildes, siempre no pierden el piso, como luego dicen. Siempre se muestran humildes, siempre se muestran de dónde son sus raíces y nunca niegan su lugar de origen. Y esas personas se les conoce como que no pierden el piso, sino que saben bien quiénes son y de dónde los llevó la fama, a dónde los llevó, ya sea el deportista, ya sea el actor, cualquier persona que llega a la fama. Como en esta semana pasada murió un beisbolista mexicano que se llama Fernando Valenzuela, se llamó. Y apenas yo estaba viendo la serie del béisbol, porque a mí me gusta el béisbol también, aunque usted no lo crea. Allá se practicaba allá donde yo soy. Y era un pitcher zurdo que en el 81 inició en las ligas acá en Estados Unidos y le dio la victoria al equipo de Los Ángeles contra los de Nueva York. Y ahora también creo que volvió otra vez a ganar ese equipo. Después de 43 años, supuestamente, que no habían ganado, les ganaron. Bueno, pues ese hombre acaba de fallecer, apenas tenía creo 63 años de vida, pero fue siempre muy humilde, siempre según hasta donde yo sé, aunque estaba en lo alto, estaba muy famoso porque se crió en un ranchito como donde nosotros nacemos, por allá entre las montañas, en un ranchito pobre de tierra, en una zona rural. Allá nació y alguien lo descubrió y lo llevaron hasta Los Ángeles a participar en el béisbol y pues ya falleció y ahora lo tienen pues allí en alto, ¿verdad? Pero se dice pues que nunca perdió el piso, nunca se sintió muy grande, nunca se sintió muy arriba. Y también, como volvemos a lo que es en la iglesia también, no debemos de olvidarnos quiénes somos en Cristo Jesús. No debemos de olvidarnos de quiénes somos, de dónde Dios nos sacó, de quiénes éramos cuando venimos a Cristo, porque a veces ya nos sentimos tan santos que ya no queremos ni que nos toquen porque nos pueden contaminar. Y eso es ser religiosos, eso es en realidad, eso a Dios no le agrada, eso en realidad Dios detesta el orgullo, la vanidad, y de eso vamos a estar hablando, de que hay obras que los religiosos hacen o hacían en tiempos de Jesucristo, pero nosotros no debemos de hacer lo que ellos hacen. Dice Jesucristo que hagamos lo que nos dicen, pero que no hagamos lo que ellos hacen. Y de eso se trata la enseñanza. Yo le puse el título, obras de religiosos que no debemos hacer. Obras de religiosos que no debemos hacer. Porque aunque se nos considera religiosos, porque practicamos una religión según el mundo, que nosotros en realidad no somos religiosos, bíblicamente somos hijos de Dios, bíblicamente somos evangélicos, pero como siempre se denominan que somos, pues que es una religión, pues digamos que somos religiosos, pero que amamos a Dios. Entonces, los religiosos de aquellos tiempos de Jesús, lo que eran los fariseos, los saduceos y los escribas, eran bien religiosos. Y Jesucristo aquí en el capítulo 23 de Mateo, aquí los describe cómo eran de religiosos y que a Dios no le agrada la religión. Jesucristo mismo los reprendió en este capítulo 23, pero no vamos a leer todo el capítulo. Solo vamos a leer 11 versículos porque vamos a ir a otras citas donde también queremos hablar de personas religiosas que en realidad a Dios no le agradan. A Dios le agrada la gente humilde, la gente que sabe que sin Dios no somos nada, que si Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, debemos de estar agradecidos y no sentirnos más importantes que nadie, sino que entender que por su misericordia es que Dios nos alcanzó y somos salvos por gracia, no porque tengamos méritos de ser salvos, porque para ser salvos nadie calificábamos para ser salvos.
Nadie calificamos para ser salvos porque estábamos condenados por el pecado de Adán y de Eva. Así es que nadie podemos decir que Dios nos alcanzó porque éramos buenos. Dios no nos alcanzó porque éramos buenos, sino porque ya Dios nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo y porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Pero nadie merecíamos ser salvos, empezando conmigo. Por su gracia, por su misericordia, Dios nos alcanzó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a leer del versículo 1 de Mateo 23, capítulo 23. Vamos a ir versículo por versículo para ir entendiendo la enseñanza y de lo que Jesucristo nos está hablando ahí en esos versículos. Versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, acuérdense que aquí está con sus discípulos, aunque los fariseos y los religiosos también lo seguían, pero solamente lo seguían para ver en qué lo hacían caer. Siempre le hacían preguntas para ver si caía en un error y siempre andaban tras de él, pero no porque querían algo de él, sino porque querían hacerlo caer en algún error y nunca lo hicieron caer porque era el Hijo de Dios y él sabía sus intenciones. Entonces dice que aquí Jesús habló a la gente y a sus discípulos, a las multitudes que iban tras de él, y les empezó a hablar de los fariseos. Y aquí va a empezar a hablar el versículo 2. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí yo encontré un artículo que dice que la cátedra de Moisés, esto podría significar que los fariseos continuaban la obra de Moisés. Es a lo que Dios Jesucristo se refería. O también que los fariseos hablaban con la autoridad de Moisés. O número 3, o que los fariseos se sentaban en una silla en la sinagoga para enseñar. A esto se refería Jesucristo cuando decía en la cátedra de Moisés. Se refería a los fariseos que seguían la ley de Moisés, que seguían practicando la ley de Moisés y que enseñaban conforme a la ley de Moisés, pero religiosamente. Y vamos a ver lo que ellos hacían, que a Jesucristo no le agradó, y Jesucristo aquí los tacha de religiosos y en realidad de obras que no le agradan a Dios. Vamos a leer el versículo 3. El versículo 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí vemos la hipocresía de los fariseos. Y todavía en la actualidad, en el Evangelio, hay gente religiosa, hay gente que con hipocresía dice ser hijo de Dios, pero hacen cosas, dicen a la gente que haga cosas para agradar a Dios, pero ellos no las hacen. Te dicen ayuna y ellos no ayunan. Te dicen ora y ellos no oran. Te dicen haz este trabajo, haz esta obra, pero ellos no hacen nada. Entonces califican como fariseos. Hay iglesias donde lo ponen a la gente a vender comida, que para pro templo, que para la obra de Dios, pero los pastores no hacen nada. Ellos incluso en vez de vender comida, platos de comida, antes comen de la comida que hacen. Y eso no es justo. Mandan a la gente a que haga comida, que haga platillos, para que haya más fondos y para pagar el templo o qué sé yo, para lo que ellos quieran hacerlo. Y ahí tienen a la gente sirviendo, y ahí tienen a la gente haciendo platillos para vender, para que la obra siga creciendo. Pero ellos no hacen nada. Bueno, fuera que ellos dijeran, a mí me toca hoy cocinar, así es que hoy me va a tocar a mí cocinar y yo voy a vender. Pero no lo hacen. Ahí es donde nos damos cuenta que son religiosos y que son las obras que ellos hacen no agradan a Dios, porque ponen a la gente a trabajar y ellos no hacen nada. Quieren que trabajen para ellos. Lo justo es justo. Aquí por eso nosotros no ponemos nada de carga ni a nadie a trabajar obligadamente y tampoco a vender gracias a Dios, con las ofrendas y con lo que ustedes traen aquí a la obra del Señor. El templo se mantiene y no hay necesidad de estar haciendo esas actividades para decir que vamos a comprar un templo algún día, sino que Dios nos bendecirá de un modo u otro, y si Dios quiere que compremos un templo, pues el Señor va a obrar de un modo u otro. La semana pasada vino un varón a traer un sobre, yo ni sé cuánto trajo,
Pero este varón, nosotros lo conocemos y ya desde el año pasado, creo a principios del año, me mandó un texto diciéndome que él quería, que él iniciaba su compañía de construcción y que él pensaba dar sus primicias al Señor y traerlas al templo. Yo dije, bueno, pues está bien, ahí cuando quiera, pues aquí estaremos. Y esta semana pasada vino el miércoles, creo, y ahí yo hablé con él, lo saludé, y trajo un sobre, yo no sé ni sé cuánto trajo, pero él dijo, estas son mis primicias, esto es como yo le prometí al Señor, por mi trabajo, por el negocio, y estaba con lágrimas, él bien emocionado, porque vino a traer lo que le prometió a Dios. Gloria a Dios por él, ¿verdad? Y Dios lo bendiga. Dice, solamente pues oren por mi familia. Entonces, son personas que aman la obra de Dios y como aman la obra de Dios, pues también sienten cooperar para la obra de Dios. Y si algún día Dios nos quiere bendecir con un templo propio, pues así como este varón vino y trajo esa ofrenda o esas primicias de su negocio, así puede venir alguien a decir, miren, Dios me puso en mi corazón traer esta donación y de una vez para que se compren un templo. Si es así, pues así será. Pero yo no me preocupo porque pues yo le creo a Dios, pero tampoco quiero que la gente trabaje de más. Aquí todos trabajamos duro. Aquí todos trabajamos duro, desde mi esposa. Ustedes creen que mi esposa no trabaja y así trabaja. En la casa trabaja y cuando puede trabaja también por fuera y aquí en el templo trabaja también. O sea que no piensen que ella está de oquis. Para que después no vamos a decir a la pastora que nos acompaña a irnos de shopping por ahí. No, ella está muy ocupada. Está muy ocupada para andar de shopping. Entonces, con eso les digo que todos estamos ocupados aquí. Todos trabajamos y no queremos poner más carga de decir vamos a hacer una actividad para sacar fondos, porque ya de por sí trabajamos demasiado. Entonces, yo soy una persona, un pastor que no me gusta poner carga a nadie. Si no hubiera nadie más que dirija la obra aquí, pues yo tendría que hacerlo. Pero gracias a Dios tenemos obreros que nos están ayudando y Dios los bendiga porque así es menos la carga. Pero no estoy acostumbrado a andar pidiendo ayuda, tanto económica como física, porque yo creo que esto tiene que ser voluntario. Y si alguien dice yo quiero ayudar en esto, pues son bienvenidos, nunca me gusta cerrar las puertas. Si alguien dice yo quiero ayudar en esto, quiero ayudar en lo otro, yo siento en mi corazón que en esto puedo ayudar, pues bienvenidos, y si Dios lo llama, pues ahí está la obra, ¿verdad?, en pie. Pero no me gusta poner carga, no me gusta, porque incluso una vez alguien dijo que fue de mucha ayuda a la iglesia y que solamente estuvimos usando a la persona, pero eso no es cierto, porque nosotros nunca pusimos a nadie a trabajar. Entonces a veces se malinterpretan las cosas, porque nosotros no somos así. Pues aquí dice Jesucristo que estas personas, volvemos a repetir el versículo 3, así que todo lo que os digan que hagáis, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Se acostumbraba que ellos, como eran bien religiosos y siempre andaban bien vestidos, en aquellos tiempos pues usaban túnicas, vestiduras largas y andaban bien ataviados, bien vestidos los fariseos porque así se distinguían, y ellos no se molestaban en ni siquiera tocar algo para llevar algo cargando, porque siempre le pedían a alguien que llevara sus cargas. Les ponían a las personas, mira, tú como eres más humilde que yo, como tú eres hombre de trabajo, pues te voy a poner esta carga para que me la lleves allá. Te voy a poner este trabajo para que lo hagas, porque yo como soy fariseo, soy un intérprete de la ley, pues yo no puedo hacer eso porque yo tengo mi oficio, yo tengo mi asunto con Dios, pero tú lo vas a hacer por mí. Esa era la costumbre de ellos. Poner cargas a las personas y ellos ni con un dedo querían moverla, como dice Jesucristo. Así es que a Jesucristo le caía mal esas personas religiosas de ese tiempo, y yo creo que a Dios le cae mal porque no es justo que se aprovechen de las personas inocentes y de personas humildes,
para ellos beneficiarse con la ayuda física de alguien o con el talento de alguien, y ellos como que denme para acá. Eso no está bien. Yo recuerdo que una vez un amigo mío dijo, ¿sabes qué? Dice, yo no estuve en experiencia, dice, de que dijeron unos hermanos, porque se estaba congregando en una iglesia. Dice, dijeron los hermanos donde yo me estaba congregando, pues vamos a hacerle un trabajo al pastor, dice. Vamos a ir a tomarle, porque él se dedicaba a la yarda, a la jardinería y árboles y todo eso. Dice, el pastor necesita que le tomemos unos árboles ahí en su casa y pues este sábado vamos a hacer el trabajo que él necesite. Y ahí van todos los feligreses, los que iban a hacer el trabajo. Dice, y pues yo voy con ellos, dice, pues me invitaron. Dice, no, dice, yo bien contento. Dije, no, es el pastor, dice, de seguro nos va a pagar bien. Y de seguro nos va a dar de comer y nos va, pues como es el pastor, tiene que tener dinero, porque piensan que los pastores tenemos dinero. Es otra cosa. Entonces, que ya fueron y hicieron el trabajo todo el día, estuvieron ahí haciendo el trabajo de todo un día. Y a lo último, pues el pastor solamente les dio las gracias y Dios los bendiga y ya, los despidió. Y que le dijo a sus amigos, bueno, ¿y qué no nos van a pagar? No, pues ¿cómo nos va a pagar si es el pastor? Le dijeron. ¿Cómo nos va a pagar si es el pastor? Ya con sus bendiciones, con eso tenemos. Imagínense. Y eso me quedó claro. Dije, no, es que así debe ser. Uno no puede aprovecharse de las personas. Y pues tuve esa experiencia. Dice, no, yo pensé que por ser pastores pagaban más. Yo le dije a mi esposa, cuando yo ocupe a alguien, le voy a pagar bien. Cuando yo ocupe a alguien para que haga un trabajo en la casa, le voy a pagar bien, porque yo no quiero que me califiquen como un pastor que se aproveche. Y hasta ahorita hemos llevado personas a trabajar en la casa y algunos no nos quieren cobrar. Yo como quiera les pago lo más que puedo y los atiendo bien, pero no, porque no me quiero aprovechar, no quiero que me califiquen como un pastor aprovechado, porque eso cae mal, hermano, hasta ahí me cae mal. Imagínense que yo vaya a trabajarle a una persona que vive del pueblo y luego todavía yo a salir a un trabajo que lo estuve haciendo por mucho tiempo, déjeme decirle. Pero pues ahora que ya tengo conocimiento, yo no me quiero aprovechar de nadie, porque no es justo, no es justo. Todos somos hijos de Dios y para Dios todos valemos. Nadie es menos que nadie y el obrero, solamente por ser obrero, no quiere decir que es menos que el pastor, no quiere decir que es menos que el líder. Todos valemos lo mismo para Dios y no debemos aprovecharnos de los demás. Y entre nosotros también, cuando usted ocupe a alguien, no diga porque es mi hermano, le voy a pagar menos. Antes páguele mejor, porque es su hermano, porque lo ama, porque lo aprecia. Te voy a ocupar y te voy a pagar más que lo que tú puedes ganar. Eso estaría bueno. Si somos verdaderamente hijos de Dios, hermanos en Cristo, digo, si puede, si no puede, pues ni modo, pero si usted puede, pues pague bien. Porque para eso somos la iglesia de Cristo, que debemos de hacer buenas obras. Sigamos, porque creo que nos estamos tardando aquí. Yo creo que no voy a llegar hasta donde quiero, pero vamos hasta donde podamos. El versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Yo estaba buscando qué era filaterías. Filaterías era como una caja de cuero, según los teólogos, y ahí en esas cajas cargaban unas cintas de versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento. En este caso, pues ellos seguían la ley de Moisés. Y entonces andaban con esas como unas cajas como de cuero, llenas de sus tiritas de textos bíblicos. Y para que la gente viera pues que eran bien bíblicos, para que la gente viera, mira, anda con ahí trae todos sus textos y todo, como que ama mucho la ley de Moisés, solamente para ser vistos. Entonces también en ese artículo dice que según los teólogos y los escribas, dice que según los teólogos, los escribas eran abogados que estudiaban la ley de Moisés. Esa era la diferencia, que los escribas eran abogados que estudiaban la ley de Moisés. Entonces, y los fariseos eran los maestros religiosos, o sea que unos eran como abogados, estudiosos, y los otros eran maestros, que en realidad pues era lo mismo.
Eran una mafia los dos. Dice que hablando de sus filaterías, dice que eran grandes, sus filaterías eran grandes y anchas, como les digo, eran como unas cajas así como de cuero. Y sus flecos, dice que se extendían excesivamente para que todos los notaran. Los flecos eran borlas de hilo que se ataban a las 4 esquinas de la vestidura como recordatorio de los mandamientos de Dios. O sea que ellos traían sus vestiduras bien adornadas con estos flecos que le llamaban, y eran como unas tipos cintas que ellos cargaban y las amarraban en sus vestiduras, y la gente que los miraba pues decía que eran bien devotos, los miraban como que eran bien amantes de la ley de Moisés, pero eran pura religión, era pura apariencia. Por eso Jesucristo los criticaba, porque aparentaban una cosa y no lo eran, solamente ellos para verse bien, pero en realidad no tenía nada de Dios, no tenía nada de santidad, porque Jesucristo mismo lo reprendía. Y todo ese capítulo, si usted lo lee, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque hacen esto y esto y esto otro, y hay de ustedes, fariseos hipócritas, que hacen esto y esto y esto otro, y los critica en todo ese capítulo, pero no vamos a leer todo el capítulo, solo hasta el 11. Entonces, esos eran los fariseos, esa era gente religiosa que enseñaba y decía, pero no hacía nada. Solamente ponía carga para que hicieran las personas y ellos sin hacer nada. Y eso pues a Dios no le gusta, a Dios no le agrada, y Jesucristo lo reprende. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo de una persona religiosa de tiempos de Jesús, una historia que pasó con Jesús y un fariseo. Pero vamos a seguir leyendo hasta que terminemos hasta el 11 y luego vamos a ir a esa cita bíblica. Vamos a leer el versículo 6. Dice, hablando de los fariseos, dice: y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, los fariseos y los escribas. A ellos les gustaba que los atendieran bien, a ellos les gustaba estar en las primeras filas, que los vieran bien, pues como gente muy importante. Usted sabe que la gente importante se siente enfrente o la sientan enfrente. Pues así les gustaban a ellos. Quería que, por ejemplo, si era en un lugar como este, ellos querían que se sentaran aquí en unas sillas, que les pusieran unas sillas aquí enfrente y que los sentaran aquí y que todo el mundo los viera. Así eran los fariseos. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, mi esposa y yo, en los años 90, estábamos con un concilio, y así acostumbraban en el concilio. Cuando íbamos a una iglesia, en todas las iglesias de ese concilio, de esa denominación, era evangélica, pero tienen esa costumbre que en el altar ponían sillas, unas sillas grandes, y entonces si tienen un evento especial, a los pastores que venían de otras congregaciones, pues para hacerlos sentir bien, los sentaban ahí en esas sillas. Ahora imagínese usted si ese pastor que venía a lo mejor de lejos y venía de visita y lo sentaban ahí enfrente, y si se estaba durmiendo todo el mundo lo miraba. Si está medio cabeceando, porque uno también se duerme. No creo que ustedes, los que están sentados, también el que se sienta aquí enfrente, también a veces. ¿Sí? Entonces, pues imagínense qué espectáculo de que miraban cabecear al pastor que se estaba durmiendo, pues así era. Y todo pues para verlos bien, porque es el siervo de Dios, pásele por aquí, siéntese aquí en el altar. Esa era la costumbre. Gracias a Dios aquí no se hace. Aquí no lo hacemos porque no está bien. Pues dice que a ellos les gustaba que los sentaran en las primeras sillas. Dice que amaban de que los sentaran en las primeras sillas, en los primeros lugares, porque ellos se creían muy importantes. Sigue diciendo el versículo 7. Dice, y llaman también las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, porque ellos se creían que eran pues, los maestros que enseñaban. Entonces querían que todo el mundo los admirara y que todo el mundo les dijera maestros, rabí. Y a Dios no le agradaba, a Jesucristo no le agradaba, porque aquí ahorita va a decir por qué no le agradaba que los dijeran maestros. Aquí después les enseña a los discípulos que eso no está bien, porque ese título de rabí solamente le queda al maestro que es Jesucristo.
Pero hay gente que le gusta que les digan reverendo. Hay gente que le gusta que, pastores que les digan doctor. Y en esos tiempos que nosotros íbamos a esas campañas y esos servicios, pues siempre había que es que el reverendo fulano, que el reverendo doctor y apóstol y misionero y no sé qué tantos títulos tenía que decirle todos los títulos cuando los presentaban, pues para que se sintieran bien. Entonces, entre más títulos se le da a una persona, hermanos, más mal se ve. Yo digo por mí, pues por los títulos no importan. Aquí lo que importa es la relación que tenemos cada quien con Dios. Porque los títulos en realidad son títulos que el hombre pone. Que el obispo y que el no sé quién, le ponen cada título a cada persona, que después hasta se ve hasta mal, hasta se oye mal. Pues aquí Jesucristo está hablando de estas personas. El 8 dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. A Jesucristo le llamaban rabí. Entonces dice Jesucristo, aquí el único rabí soy yo, y ustedes son hermanos. Entonces, no esperen que a algunos de ustedes le digan rabí, porque rabí es el Cristo, el único que pueden llamarle rabí. Entonces, y sigue diciendo el versículo 9, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No lo llamen padre a ninguno aquí en la tierra. Y hoy en día hay pastores que les llaman padres, les llaman papá. Y eso es un título que no le queda a un hombre, porque el único Padre celestial que tenemos es Dios. Pero ya desde ese tiempo, ya Jesucristo ya había escribido Jesús aquí diciendo que eso a Dios no le agrada, andar poniendo títulos que no le quedan al hombre. A mí me han dicho, cuando yo empecé a pastorear, querían que me acostumbrara, que me dijeran papá. Le dije, no, yo tengo 3 hijas. Yo siento bien que mis hijas me digan papá, Dari. Mis hijas me dicen Dari. Pero que uno de ustedes me diga Dari o papá, yo sé que mami se siente bien que le digan Dari, pero yo no. Dice que hay alguien que le dice Dari en el trabajo. Así lo acostumbraron, o así lo acostumbro ya. Pero yo no me acostumbro, porque el día que usted me diga Dari, le dice, ¿sabe qué? Pues dígale Dari a su papá. Porque no está bien, no se oye bien, se oye hasta... Yo a mi sentir lo oigo mal. Y todo porque Jesucristo dice que no le llamemos papá a nadie aquí en la tierra. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Tenemos nuestros papás, teníamos, yo ya los perdí. Y a nuestros papás no les vamos a quitar el título de que ellos son nuestros padres. Y como otra persona que no es nada de ti, ¿le vas a decir papá? Ni que nos diera engendrado. Yo, gracias a Dios, a nadie le he dicho padre que no sea mi papá. Pero en otras iglesias sí se les dice papá a los pastores, y eso en realidad nunca me ha gustado a mí. Así es que de un principio querían como que yo me acostumbrara, pero no me he acostumbrado y ni me acostumbraré, porque yo siempre estoy enseñando que eso no es bíblico, que le llamen padre a uno. Somos hermanos en Cristo, y si a mí me dicen el pastor, pues todavía apenas me estoy acostumbrando, pero en realidad yo no me siento mal que me diga Carlos. Si usted me dice Carlos, me siento bien. Hermano, me siento bien. Como el hermano Javi me dice hermano. Él no me dice pastor, me dice hermano. Me siento bien. Hermano Padrito me dice pastor Carlos. Me siento bien. Y a veces me dice hermano, también me siento bien. Pero nadie me ha dicho papá y ni voy a dejar que me digan. Entonces, son títulos que en realidad no están bien porque Jesucristo lo dice. Que no deben de dejar ni llamar a nadie, ni dejar que nos llamen tampoco. Porque Padre Celestial solamente hay uno. Sigamos leyendo hasta el 11. El 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Ahí le vamos a parar. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Si alguien se quiere sentir más importante entre ustedes, pues es el que va a servir entonces.
Porque como le digo, el ego del ser humano siempre está en que le sirvan. Ese es el ego del ser humano, que quiere que le sirvan. Cuando tú ves una persona que siempre te anda ocupando para que le hagas un favor aquí, un favor allá, hazme esto, tráeme aquello, tráeme el otro, es que le gusta que le sirvan. ¿Me puedes traer los zapatos, por favor? Pues es que le gusta que le sirvan. ¿Me los puedes poner? Eso es demasiado, hermano. Eso es demasiado. Entonces, cuando tú ves una persona en la iglesia que te pide muchos favores y que se cree que es muy importante y que cree que todo es para él, eso es ego y eso no es humildad, eso es egoísmo. Porque a veces piensan que como es el siervo de Dios, como es la sierva de Dios, hay que atenderlo bien y hay que atenderla bien. Y eso en realidad, eso se ve mal. Se ve mal porque es contra la Biblia. Si como dice allí, el que es mayor, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Tú quieres sentirte mayor que todos? Pues sirve mejor. Sirve a los demás y entonces agradas a Dios. Recuerdo que cuando recién iniciamos, si había una fiesta en una reunión que hacíamos así de alguna fiesta, algún cumpleaños, pues me servían hasta 2 platos de comida porque yo era el pastor y me ponían lo mejor allí. Entonces yo le dije, ¿saben qué? Yo me voy a sentar como los demás y sírvame normal. Si tengo hambre, si no me lleno, pues pido otro plato, pero no me sirvan 2 de una vez porque ya me siento mal. Entonces, a veces es para sentir bien a uno, pero en realidad yo les quité esa costumbre que no está bien, que me miraran como una persona, como cualquier otro hermano. Y parece que entendieron todos el mensaje, mi intención, porque ahora cuando yo voy a una fiesta, me siento donde sea y voy y me sirvo sin dejar que me sirvan, y así debe de ser. Y no me acostumbro a que me atiendan bien, no me acostumbro, porque hasta me siento mal. Quiero mejor que me vean como a los demás, así debe de ser. Y eso es lo que Jesucristo está enseñando, que debemos de ser, que no debemos de ser como ellos, sino que hay que ser humildes y si tú quieres, y si tú sirves, en realidad tú eres el mayor. Que de ti salga a servir a los demás, se te considera como el mayor. Por si quieres que te sirvan, pues entonces eres el menor. Así es que todo esto es una enseñanza de Jesucristo para los discípulos de ese tiempo y para nosotros. De que no dejemos que tomen ventaja los religiosos de nosotros. No dejemos que tomen ventaja y también no ser como ellos. Como dice Jesucristo, haz lo que te digan, pero no haga lo que ellos hacen. Y esa es la enseñanza de Jesucristo en ese capítulo. Ahora sí vamos a ir a un ejemplo de un fariseo religioso que atendió a Jesús. Y vamos a ver cómo este fariseo atendió a Jesús y lo que pasó, porque después Jesús lo reprende. Y yo creo que solamente tengo dos ejemplos, pero yo creo que solamente vamos a traer ese ejemplo, porque yo creo que el tiempo no nos da, y si nos da, pues vamos al otro ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Porque aquí es un fariseo que se le ocurrió invitar a Jesús a su casa a una cena para él y para sus discípulos. Parece que este fariseo se llamaba Simón y él como que quiso agraciarse con Jesucristo o no sé para qué lo invitó, pero el caso es que lo invitó con sus discípulos y vamos a ver lo que pasó en esta escena, en esta historia, porque fue algo real, no es una parábola, porque fue algo que este hombre decidió invitar a Jesús a una cena. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vamos a ver ahí, hasta ahí, por lo pronto, lo que está pasando. Jesucristo es invitado por este fariseo quiso quedar bien con Jesús, pero lo invita y va y se sienta Jesús con sus discípulos, y esta mujer viene de la calle y bien necesitada y bien avergonzada a lo mejor, porque sabía que Jesús estaba allí y sabía que Jesús lo miraba como que era el Hijo de Dios. Y llega ella detrás de Jesucristo y empieza a besarle sus pies, y llorando, pues se le mojaban los pies con sus lágrimas, y también con sus cabellos lo enjugaba, y con el perfume se lo derramó en los pies. Y eso estaba haciendo la mujer, cuando este hombre dice: si fuera un profeta de Dios, se daría cuenta que esta es una pecadora, y lo toca. Porque lo que pasaba también de los religiosos, de los fariseos, es que ellos no podían juntarse con la gente pecadora. Un fariseo no podía estar con una persona gentil, no podía estar menos con un pecador, porque si un pecador lo tocaba, ya era inmundo. Para los fariseos, si te tocaba un pecador, ya eras inmundo. Entonces, por eso dice: si él se diera cuenta, si de verdad fuera un profeta, se daría cuenta que ella es una pecadora y no debe de dejarse tocar por ella. Entonces, todo esto lo estaba él pensando en su mente, pero Jesucristo, como sabía el pensamiento y conoce el pensamiento del hombre, se dio cuenta de lo que estaba pensando. Y entonces, en el versículo 38 dice: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los enjugaba con el perfume. El 39, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El 40 dice: entonces, respondiendo Jesús, ya que conoció el pensamiento de Simón, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Aquí empieza Jesús a decir una parábola, una parábola para enseñarle a este fariseo lo que es el amor que alguien tiene y el agradecimiento que alguien tiene cuando es perdonado. Y aquí empieza con la parábola, dice: un acreedor tenía 2 deudores. Dice: el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Aquí era una costumbre, en ese tiempo era una costumbre, que cuando llegaban a una casa, a una cena, en este caso, a una cena que este hombre les había invitado, era costumbre que el de la casa les daba agua para lavarle los pies. Les daba agua para lavarle los pies porque ellos venían caminando por la tierra, donde en la tierra hay mucha suciedad, hay excremento de animales, de camellos y de ganado. Y entonces, al llegar a una casa, a una comida, era menester de que se les diera agua para lavarse los pies, porque ¿cómo te vas a sentar a una mesa con los pies sucios, a lo mejor hasta de excremento de animal? Entonces, era costumbre de que les daba agua para que se lavaran los pies, y entonces ya podían acercarse a la mesa con los pies limpios. Pero este fariseo, no sé si se le pasó o no sé si no pensó. El caso es que aquí Jesucristo le dice la falta que él cometió, donde esta mujer aún con sus lágrimas le lavó los pies. Por eso dice: vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste una vasija de agua para lavarme mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. El versículo 45 dice, no me diste beso, porque también se acostumbraba que los judíos, y hoy en día también es una costumbre en su cultura, de que cuando se ven, se reciben, en este caso como iba a visitarlo, es una costumbre que ellos se dan un beso en la mejilla. Acuérdense que cuando Judas fue a entregar a Jesucristo, dice que lo iba a entregar con un beso. Les dijo a los fariseos, al que le dé yo un beso en la mejilla, ese es el Cristo, ese es el que ustedes van a aprender. Y era una costumbre, y hasta hoy en día según es una costumbre de que los judíos se besan en el cachete cuando se encuentran. Por eso dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Lo otro dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pues el Hijo de Dios. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer se fue en paz porque se le perdonaron sus pecados por esa acción que hizo, por esa obra que hizo de enjugar los pies a Jesucristo con ese perfume y con sus lágrimas, secárselo con sus cabellos. Por ese acto de humildad de ella, Jesucristo le perdonó los pecados. Y el fariseo solamente criticaba, porque las obras de los fariseos no eran buenas. Ellos solamente juzgaban por lo que veían, pero en realidad su corazón estaba en negro de maldad. Por eso Jesucristo dice, les decía, y siempre como si usted lee todo el capítulo 23, donde iniciamos, ahí dice todo lo hipócritas que eran los fariseos. Jesucristo mismo les dice lo hipócritas que eran, y se los dice en su cara, porque cuando él estaba diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos, no es porque estaban lejos, es que los estaba viendo. Por eso les decía, ay de ustedes, escribas y fariseos, que hacen esto y esto y esto otro, y ay de ustedes, escribas y fariseos, porque hacen esto y esto otro, y esto no le agrada a Dios. Y todo eso se los decía en la cara, pero no podían hacerle nada porque no era el tiempo. Pero por eso cuando Judas lo entregó, se aprovecharon y se vengaron de todo lo que Jesucristo les decía en su cara, que en realidad eran verdades. Entonces vemos aquí una mujer pecadora siendo salva, se fue en paz cuando vino a hacer esa acción que le agradó a Dios, que le agradó a Jesucristo. Y por eso nosotros somos llamados para buenas obras. Somos llamados para hacer cosas que agradan a Dios. Ya lo que hacemos nosotros es para glorificar a Dios. No es para un beneficio nuestro, es para agradar a Dios en todo lo que hagamos. Si nos da tiempo para ir a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo para ahí terminar. Nos quedan 15 minutos. Vamos ahora a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Es otra parábola muy conocida, y es la parábola del buen samaritano. Aquí esta parábola también tiene un mensaje de que hay personas que se creen religiosas y se creen que son hijos de Dios, se creen que aman mucho y en realidad es pura apariencia, porque a la hora de la hora no muestran amor. A la hora de la hora no muestran el amor de Dios que debe de haber en cada persona, en cada ser humano y especialmente en los hijos de Dios. Entonces, esta parábola nos va a enseñar que lo más importante es la acción. Lo más importante es la acción de buenas obras y no solamente de que yo pienso hacerlo, pero que lo haga otro. Porque a veces así somos. Que mejor esto lo haga otra persona, yo estoy muy ocupado. Que este asunto no me corresponde a mí. Hay personas que lo pueden hacer, cuando sí lo podemos hacer.
sí podemos hacer buenas obras que agradan a Dios. Vamos a leer. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, como le digo, siempre estaban queriendo probar a Jesucristo con lo que decían. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea que él todavía como diciendo, bueno, la ley dice así y así, amarás a tu prójimo y amarás a Dios sobre todas las cosas, pero ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesucristo, para aclarar bien el asunto, porque él como que decía, bueno, ¿y quién es mi prójimo para poder hacerle un bien? Respondió Jesús y dijo, aquí es donde esta parábola empieza. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. O sea que estos ladrones se aprovecharon de este individuo, lo dejaron medio muerto, lo hirieron, le despojaron de sus cosas y ahí lo dejaron moribundo. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel lugar, un sacerdote levita. Un sacerdote es alguien que practica la ley de Moisés, alguien que se cree religioso y enseña y que sabe lo que es la ley de Moisés y lo que se debe de hacer en un caso así. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, en otras palabras lo ignoró, como diciendo, bueno, este asunto no es mío, que se encargue otro. Alguien podrá pasar y lo podrá ayudar, pero yo como religioso no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no había amor en su corazón para ayudar al prójimo. Acuérdese que le dijo este hombre que si quién era el prójimo, a Jesucristo. Y aquí Jesucristo le está diciendo quién es el prójimo. Esta parábola es para enseñarle a este hombre quién es el prójimo, quién es la persona necesitada a la cual podemos ayudar. Y en este caso dice, asimismo un levita pasó por allí, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole este levita pasó de largo. Este levita es alguien que también conoce la ley de Moisés, alguien que conoce la palabra de Dios y también sabe lo que tiene que hacer con una persona que está moribunda. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora, este samaritano es una persona que no es judía, que no es levita, no es sacerdote. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles. Por eso los samaritanos no los querían los judíos, porque decían que eran una mezcla. Tenían algo de judíos, pero ya estaban mezclados con los gentiles. Por eso a los samaritanos, por eso a la mujer samaritana, cuando Jesucristo habla con ella y le pide agua, la samaritana le dice en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, la historia de la mujer samaritana, dice la mujer cuando le pide el Señor Jesucristo agua, dice, ¿por qué me pides a mí de beber agua, que te dé agua? Cuando tú eres judío y yo soy samaritana, y los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Porque los judíos, como ellos se creían bien santos, creían que los samaritanos los contaminaban si se relacionaban con ellos, porque no eran judíos legítimos, eran una mezcla. Entonces, este samaritano pasa por ese lugar y ve a este hombre en esa condición. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, ya que el sacerdote y el levita que deberían de haberlo ayudado no lo ayudaron. Pues este hombre samaritano, que en realidad no tenía nada de religioso, fue movido a misericordia y pensó ayudarlo. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente lo
le curó las heridas, sino que se lo llevó cargando en su cabalgadura para el lugar donde había un mesón, donde allí había que era como un hotel, y ahí llegaba la gente y ahí descansaba. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al que cuidaba el mesón, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, le dijo Jesucristo a este intérprete de la ley, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Acuérdense que la pregunta era de este intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Jesucristo, al traer esta parábola, le dice, ¿quién crees tú que fue el prójimo de este que cayó herido? Pues el samaritano, porque fue el que lo ayudó. Dice, pues haz tú lo mismo que hizo este samaritano. Lo que Jesús le está diciendo, cuando veas a alguien necesitado, que alguien necesita ayuda, que tú puedes ayudar a alguien, él es tu prójimo. Si tú lo ayudas también, entonces es como dice la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque esa es la ley de Moisés. Y ese es todo lo que es el evangelio, hermanos. Todo lo que es el evangelio es amar a Dios primeramente sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es amar al prójimo. Primero amar a Dios, porque si no tenemos el amor de Dios, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, entonces podemos amar al prójimo. Pero si decimos que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y menospreciamos al prójimo y no lo ayudamos, sino que lo criticamos y nos aprovechamos de él, entonces no tenemos amor y solamente decimos que somos hijos de Dios, pero somos religiosos. Porque decimos y no hacemos, como los fariseos. Dice Jesucristo, dicen y no hacen, sino que antes ponen cargas al pueblo. Así es que la enseñanza es, hermanos, no nos dejemos manipular de nadie, pero también ayudemos a aquel que pueda. Si podemos ayudar a alguien, ayudémoslo. Como hijos de Dios, esas son buenas obras. Todo lo que podamos hacer con el prójimo, hagámoslo, porque esas son obras que agradan a Dios. Aquí siempre hemos estado ayudando a muchas personas. Ya hace tiempo hace como 1 mes o 2 meses atrás, ayudamos a mucha gente. Aquí la iglesia ayudó, dio mucho de ayuda, que es una medida. Me entregaron la cifra de todo lo que salió en ayudas. Son muchos miles de dólares, más de lo que entraba. Como 1 o 2 meses estuvimos ayudando a personas necesitadas. Y ya el otro día le dije a unos hermanos, ya vamos a parar un poco porque al menos que haya una emergencia, ahora sí que sea casi de vida o muerte, porque ahora sí que ha salido más de lo que entró en 2 meses. Y queremos recuperar un poco la cuenta porque pues hay que pagar muchos biles aquí también. Pero estamos orando a Dios que a nadie le pase nada. Estamos orando a Dios de que todos estemos bien y que no haya necesidad extrema en la cual tengamos que hacer un gasto que pues sea necesario. Pero Dios, como tiene control, hasta ahorita, gracias a Dios, desde que yo dije que no íbamos a dar ayuda, solamente que hubiera una emergencia fuerte, pues gracias a Dios no ha habido ninguna emergencia, así es que estamos bien, gracias a Dios. Pero eso es ayudar al prójimo. Cuando podemos, ayudamos. Cuando no podemos, pues ni modo. Pero eso es lo que dice la Escritura. El prójimo es aquel que necesita de ayuda. Ese es el prójimo. Y si podemos ayudar, con gusto hay que ayudar. Y si no podemos, pues aunque queramos. Pero Dios sabe que la intención es buena. Cuando verdaderamente hay los recursos, pues hagámoslo. Tanto individual como iglesia. Así es que, hermanos, esa ha sido la enseñanza que Dios puso en mi espíritu para compartir con ustedes. Pongámonos de pie y pasen al altar los adoradores. Ya el próximo domingo tendremos aquí un predicador, hermano Javi, primero Dios. Él traerá la enseñanza el próximo domingo porque ya hablé con él. Es un varón que ama a Dios y sobre todo es un varón que nos sigue por las redes sociales. Yo siempre he estado atento porque él hace como 2 años estuvo aquí con nosotros y siempre me he fijado que el hermano nos sigue por las redes sociales, siempre está siguiéndonos por esos medios y eso me da confianza
de que en realidad es un siervo de Dios, que ama a Dios, ama esta obra, y nosotros también lo apreciamos, y ahora va a venir con su familia, con su esposa, y creo que tiene 2 hijos. Así es que aquí lo tendremos algunas semanas el próximo domingo. Así es que el miércoles hay servicio aquí y el viernes también. No falte, aquí estaremos. Démosle gracias a Dios por su palabra, por el mensaje, y adoremos a Dios con este canto antes de irnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias porque nos has hablado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Recibimos tu palabra, recibimos el mensaje y te pedimos que nos ayudes para seguir adelante, Señor. Te adoramos, adoremos a Dios y así en breve nos despedimos. Gracias, Señor. Me hace vibrar de gozo el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Es mi rey. Sí, Señor, tú eres nuestro Rey. A ti exaltamos, Señor, a ti adoramos. Te servimos, Señor amado, voluntariamente, Señor, porque no tenemos cómo pagar tanto favor, Señor. Tú nos has rescatado de la vana manera de vivir. Nos has traído de las tinieblas a tu luz. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias te damos porque has tenido misericordia de nosotros y nos has salvado, Señor Jesús, con el sacrificio en la cruz, ese sacrificio perfecto, Señor amado. Ahora somos salvos de la ira venidera y estamos, Señor amado, contentos de que somos tus hijos, Señor, y que tú eres nuestro Padre. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias por la obra que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias te damos, Padre. Padre Santo, nos vamos a despedir no de tu presencia, pero sí de este lugar, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares saliendo de este lugar. Quita todo obstáculo en nuestro camino y que todos podamos llegar sin ningún impedimento a nuestro destino, a nuestros hogares, Señor. Y que así, Padre Santo, el día de mañana podamos levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia para ir a nuestras respectivas labores, y los niños a las escuelas, llévalos con bien el día de mañana y todos los días. Guárdalos en las escuelas, nuestros hijos, nuestros niños, adolescentes, jóvenes. Guárdalos también en esas escuelas también, Señor amado. Y así, Señor, a cada uno, Señor, que tu presencia vaya con nosotros saliendo de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Amén y amén. ¿Cuántos le quieren dar un aplauso fuerte a Cristo? Dios les bendiga. Estaremos aquí el miércoles. Estamos despedidos. Saludar los unos a los otros. Hasta el miércoles. Dios les bendiga.